Buenos días o buenas tardes, soy David Querales y hoy les voy a hablar un poco sobre la vida auditiva, dividiéndola en sus tres fases principales, las cuales vendrían siendo la captación, transducción y el procesamiento en el sistema nervioso central. Bien, el primer paso es la captación y la transmisión mecánica. ¿Cómo ocurre este proceso? Ocurre cuando el sonido viaja desde el exterior, o sea, desde la periferia, hasta el cerebro en una serie o siguiendo una serie de pasos físicos, los cuales son en el oído externo. Bien, la oreja canaliza las ondas del sonido hacia el conducto auditivo y hasta la membrana timpánica, lo cual hace que la membrana vibre. Bien, el oído mediano se encarga, participan los huesecillos, los cuales vendrían siendo el martillo, el yunque y el estribo, los cuales tienen la función de amplificar y transmitir la vibración. El estribo tiene una función clave, la cual es actuar como una especie de pistón sobre la membrana oval, lo cual provoca movimientos de los líquidos internos. Bien, el siguiente vendría siendo el oído interno, el cual se encarga de la vibración, o la vibración se desplaza por la perilinfa en las rampas de la cóclea. Bien, el siguiente paso principal de la vida auditiva es la transducción, la cual ocurre en el órgano de Corti, el cual es conocido como el traductor, que convierte el movimiento en electricidad. Bien, ¿cómo ocurre esto? Cuando las ondas mueven las membranas basilar, lo que hace que las células ciliadas rocen la membrana tectoria. Bien, lo cual lleva al siguiente paso, que es cuando los cilios se doblan, se abren los canales de potasio, lo cual genera un potencial de acción o una señal eléctrica. Bien, ¿y qué ocurre con esta señal eléctrica o con este potencial de acción? Bien, ocurre lo siguiente. El potencial de acción viaja hacia el nervio vestíbulo-coclear, el cual es el séptimo o el par craneal número 7, el cual está en el tronco encefálico. Bien, el último paso es el procesamiento del sistema nervioso central, el cual ocurre o se centra cuando la señal recorre una ruta compleja de núcleos especializados, los cuales vendrían siendo los núcleos cocleares, los cuales son el primer punto de conexión de la información, en la cual vendría siendo información auditiva. El siguiente sería el núcleo olivar, el núcleo olivar superior, crucial para la localización del sonido a lo largo de la periferia, detectando diferencias de tiempo e intensidad entre ambos oídos. El siguiente vendría siendo el núcleo cólico inferior, el cual se centra en la convergencia que procesa la localización vertical y horizontal. El siguiente núcleo vendría siendo el núcleo geniculado medial, el cual es conocido como el último relevo antes de llegar a la corteza. Y la última vendría siendo la percepción y el lenguaje, la cual ocurre en la corteza auditiva primaria, la cual es organizada tonotópicamente, o sea, por rangos de frecuencia, para procesar el sonido. Bien, el área de Wernicke, la cual está situada en la unión temporoparietal, la cual se encarga de la comprensión del lenguaje. Sin ella no podríamos comprender ningún tipo de lenguaje. Bien, la siguiente vendría siendo el área de Broca, la cual se ubica en el lóbulo frontal. Se encarga de la producción del habla, para nosotros podernos comunicar de forma clara. El siguiente vendría siendo el fascículo longitudinal superior, el cual es conocido como el puente de sustancia blanca que conecta la comprensión con la producción del habla o del lenguaje. Y eso vendría siendo todo. Espero que les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Amacha 10 y yo les voy a hablar sobre el ejemplo de vía auditiva que nosotros escogimos para nuestro video y para nuestra exposición. En este caso yo les voy a hablar sobre las pruebas de Rinne y Weber, también conocidos como el dúo dinámico. Estas pruebas en sí son fundamentales en la exploración otorrinolaringología,
y estas sirven para diferenciar entre los dos tipos principales de pérdida auditiva. Acá yo les voy a explicar de forma estructurada cómo estas funcionan, qué detectan y cómo se manejan estos trastornos. Ok, las pruebas de Riney-Weber, ambas se utilizan con un diapasón generalmente de 512 Hz. Estas sirven para comparar la conducción aérea y la conducción ósea de dicho sonido. La prueba de Weber evalúa lo que es la lateralización del sonido y esta se coloca el diapasón vibrando en la línea media de la cabeza, ya puede ser en la frente o también puede ser en el vértex. Cuando es normal, nos habla que el paciente escucha el sonido igual en ambos oídos. Y la hipoacusia de conducción nos habla de que el sonido se lateraliza al oído afectado o el ruido ambiental no puede enmascarar lo que es el sonido óseo. La hipoacusia neurosensorial nos habla sobre que el sonido se lateraliza al oído sano y el nervio del oído afectado no puede percibir lo que es la vibración. La prueba de Riney, por otra parte, compara la audición por el aire frente a la conducción por un hueso en un solo oído. Se coloca el diapasón en la apófisis mastoide, básicamente atrás de la oreja, hasta que el paciente deje de oírlo y luego se pasa frente al conducto auditivo. En las partes del Riney positivo, o también diciéndole normal, la conducción aérea es mejor que la ósea, ya que el paciente vuelve a oír el sonido al ponerlo frente al oído. Pero por otra parte, en el Riney negativo, o también diciéndole la hipoacusia de conducción, esta lleva que la conducción ósea es mejor o igual a la aérea. Esta sugiere un problema en el oído externo o en el medio. El Riney, entre comillas, falso, también siendo negativo, estas ocurren en pérdidas neurosensoriales, ya sea severas o unilaterales. Bueno, otro punto a tocar aquí importante son los trastornos auditivos y los neurosensoriales. Estas se dividen principalmente según en dónde se localiza lo que es la lesión. Bueno, si volvemos a la hipoacusia de conducción o la de transmisión, nos habla sobre que el problema está en el oído externo o en el medio. El sonido no llega bien, no llega al final a la cóclea. Las causas de esta pueden ser tapones de cerumen, la otitis media o la perforación de tímpano, también incluyendo la esclerosis de los huesecillos, también llamado como la esteroclosis. La hipoacusia neurosensorial, también llama como la percepción, nos habla sobre que el problema está en el oído interno o en la córnea, también se le puede decir. El nervio auditivo o las vías centrales también pueden salir afectadas. Las causas de esta puede ser la presbiacusia o el envejecimiento, la exposición a los ruidos fuertes, los fármacos ototóxicos o la enfermedad de Meniere y tumores como la neurinoma del acústico. El tercer punto que voy a tocar acá es el diagnóstico y el procedimiento. El proceso del diagnóstico puede seguir en este orden. La primera es la anamnesis, la cual es la historia clínica, como esa puede ser los mareos, los zumbidos, titinus o los antecedentes familiares. El segundo puede ser la otoscopia, la cual es la inspección visual del conducto y el tímpano para descartar las obstrucciones físicas. El tercer punto es la acumetría, la cual es la realización de las pruebas de Riney y Weber con el diapasón. El cuarto punto sería la audiometría tonal, la cual sería la prueba en cabina y para medir exactamente qué frecuencias se han perdido y a qué intensidad nosotros podemos evaluarla. Ahora les voy a hablar sobre los posibles tratamientos, las cuales hay tipo de acusia, y les voy a hablar sobre los tratamientos comunes que puede llevar. La hipoacusia de conducción, su tratamiento puede ser la limpieza de cerumen
y antibióticos para las infecciones o las cirugías. También se les puede decir la timpanoplastia o el estampedectomía. La hipoacusia neurosensorial, su tratamiento puede ser usar audífonos que amplifican el sonido o los implantes cocleares, y estas estimulan directamente el nervio auditivo en los casos más severos. Y el último sería la hipoacusia de súbita, que su tratamiento sería generalmente de que se trata como una emergencia médica con los corticoides sisméticos o los intratimpánicos. Bueno, eso fue todo lo que es la explicación de las pruebas de Riney-Weber. Ahora, a continuación, les vamos a mostrar cómo se usa el instrumento del diapasón para hacer las dichas pruebas. Bueno, yo les voy a hacer lo que es la prueba de Riney-Weber junto con el instrumento del diapasón. Lo voy a hacer aquí como modelo con mi compañero David. Primero les voy a hablar nuevamente sobre la prueba de Riney. La prueba de Riney se hace básicamente hacia los lados de la oreja, la cual nosotros lo vamos a evaluar desde la apófisis mastoide, que vamos a evaluar lo que es la conducción ósea, y hacia el lado externo es donde vamos a evaluar lo que es la conducción aérea. Entonces nosotros vamos a poner el diapasón a trabajar y vamos a poner la base atrás de la apófisis mastoide, y está dando como resultado de que si la persona deja de escuchar el sonido de la vibración por la apófisis mastoide y después, sin volver a generar sonido, ponemos la base en donde está el oído externo y lo sigue escuchando, tiene lo que es una condición normal en el oído. Entonces vamos a hacer la prueba. Hacemos sonar el diapasón y se lo ponemos en la base de la apófisis mastoide a nuestro compañero. Tú nos vas a decir cuando dejas de escucharlo. Ya lo escuchó. Entonces ahora esta parte de acá lo vamos a poner y él tiene que seguir escuchando la vibración. Nos dice si lo escucha o no. Sí. Bueno, ahora eso significa que afortunadamente nuestro compañero tiene una condición de oído externo, tanto aéreo como óseo, sano. O sea, son de los normales. Pero si una persona, al hacer dicha prueba, hace lo mismo, o sea, hace sonar el diapasón, lo pone de un lado, lo deja escuchar, pero al ponerlo más adelante en la parte externa no lo escucha, eso es que tiene una hipoacusia del oído externo de la condición aérea. De todas formas, para que lo podamos confirmar, lo vamos a hacer del otro lado. Por favor, gírate para el otro lado, David. Porque, ojo, el hacer estas pruebas no quiere decir de que porque uno lo haga en un oído, significa que en el otro va a ser igual, porque un oído puede estar sano, pero el otro no. Eso es dependiendo de las pruebas que nosotros vayamos a hacer. Entonces, volvemos a sonar el instrumento del diapasón y se lo ponemos atrás de la apófisis mastoide, y el compañero nos va a indicar cuando ya lo deje de escuchar. Ya. Ok, listo, ya lo dejó de escuchar. Ahora, sin darle otra vez, se lo llevamos a la parte externa del oído. Ahora tú nos dices si lo sigues escuchando. Sí. Lo sigues escuchando. Entonces, básicamente tiene una condición auditiva sana, normal. Que bueno, pues. Bueno, ahora vuelvo y les repito, si ustedes ponen el diapasón aquí, pero después al ponerlo acá el paciente no lo escucha, eso es porque lamentablemente tiene una hipoacusia, ya sea de las neurosensoriales, de las de conducción o de las que se presenten según el diagnóstico. Bueno, ahora le vamos a hacer lo que es la prueba de Weber, la cual, por favor compañero, póngase de frente. Para nosotros poder hacer la prueba de Weber, nosotros tenemos que hacerlo en la línea media. Puede ser en la parte parietal, puede ser en la frontal, en la frente, o puede ser aquí incluso en la barbilla. En este caso nuestro compañero se lo haremos en la parte parietal. Aquí el objetivo es que nosotros vamos a hacer la vibración con el diapasón, y al ponérselo acá en la parte parietal, en la cabeza, tiene que sentir la vibración y el sonido en los dos oídos.
Si los dos oídos están sanos, la idea es que pueda escuchar con la misma energía en los dos oídos el sonido. Pero si nosotros hacemos dicha prueba en la que un oído lo escucha pero en otro no, o en uno lo escucha más que el otro, en donde se escucha menos, estaríamos hablando de que puede tener una hipoacusia. Pero en otro caso, si la persona al hacerle la prueba tiene una hipoacusia en los dos lados, se puede definir cuál es el que está más afectado y cuál es el menos afectado. Eso depende, porque si hay dos hipoacusias, o sea, si hay hipoacusia en los dos oídos, haciendo la prueba, si uno se escucha más que el otro, el que se escucha más está menos afectado. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la vibración con el diapasón y se la ponemos en la frente a nuestro compañero. Él ahorita está sintiendo la vibración en los dos oídos y él nos va a decir en cuál zona se escucha más o lo escucha los dos al mismo tiempo. En el derecho lo escucho más. En el derecho nos está diciendo que en el lado derecho lo escucha más. ¿A qué llegamos con esto? De que puede tener los dos oídos sanos, pero este lo tiene más sano que el otro. Y si de casualidad tiene hipoacusia en los dos, este está menos afectado que el izquierdo, que es en donde nos dice que escucha menos. Cuando nosotros hacemos la prueba de Weber, como lo acabamos de hacer, digamos que está afectando más lo que son las vías aéreas y también lo puede notar mucho lo que son el caracol del oído, también conocido como la cóclea. Y bueno, eso sería toda nuestra parte, tanto del modelo como nuestras explicaciones. Y a continuación lo va a seguir el video nuestro compañero David Querales. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Jake López y aquí vengo a continuar la explicación. La alteración de la conducción es un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque estas mismas son bastante peculiares y al mismo tiempo tienen sus fenómenos y los resultados en los que son comprobados. Como por ejemplo, tenemos la conducción del bloqueo físico. ¿A qué nos queremos referir con el bloqueo físico? Bueno, que materiales o sustancias, como por ejemplo el agua de la playa, cuando uno, bueno, ha estado mucho tiempo, o simplemente la inserción de un tapón, va a provocar que el RUFI sea negativo y que cosas como el diapasón, dándonos una respuesta, va a provocar que la zona aérea no pueda percibir el sonido, pero lo que es la parte de la vibración y la zona ósea va a recibirlo perfectamente. Luego está la conducción neurosensorial, que esto ya es un problema de un daño interno. ¿A qué nos queremos referir con un daño interno? Bueno, que al menos en el caso de las cosas más importantes, siendo la cóclea o, o, o el nervio auditivo, son débiles, ambos están dañados. Y el resultado de las pruebas es que el RINI es positivo, pero ¿a qué costo el RINI es positivo? Bueno, ese costo es que ambas zonas son débiles y puedes percibir el sonido, pero esa debilidad estará allí. Y como dato, el que permanece mejor de estos dos es la zona aérea. Luego tenemos la lateración del sonido. ¿A qué nos queremos referir con la lateración del sonido? Bueno, desde el centro, desde la cabeza, la zona del cráneo, podemos percibir diferentes tipos de sonido, pero en el caso del diapasón se va a encargar con diferentes resultados, tanto si el oído está sano o el oído está herido o también en mal estado. Porque, por ejemplo, tenemos los problemas en la conducción. ¿A qué nos queremos referir con los problemas en la conducción? Bueno, este caso es más o menos similar a lo mencionado previamente, en donde el bloqueo del sonido, o sea, ya déjame mencionarlo, donde el oído enfermo va a bloquear en la zona aérea lo que es el sonido, pero por lo demás, la zona ósea es capaz de recibirlo. Y luego tenemos el otro lema neurosensorial, que más que nada en que el sonido irá hacia lo que es la parte sana, el oído sano, porque mientras tanto por el otro, la, la herida interna o el problema interno es tan grave al punto que ya no es capaz de recibir esos impulsos por ese nervio correspondiente. Y ya esto nos lleva a una duda.
¿Qué pasa con nosotros en el caso de que resultemos afectados por esto? Bueno, no hay una cantidad considerable de problemas. Por ejemplo, tenemos lo que se trata de los problemas de náuseas o de mareos, porque al afectamiento de la cóclea produce una alteración en el cerebro que hace esto mismo nos provoque esa sensación de mareo. También tenemos tres cosas que se relacionan totalmente con lo que se trata de nuestro conocimiento, que es el migmatismo, la alteración de la postura y la alteración de la caminata, porque todos estos se relacionan con la información que recibimos de nuestro estado actual, porque al mismo tiempo, al no recibir cualquier información externa, nuestros sentidos, por así decirlo, el resto de sentidos, en el caso de lo que puede ser la vista, van a entrar en desesperación y van, como por ejemplo, el digmatismo provocando un montón de miradas hacia muchísimos lados de forma errática, y esto provocando la pérdida de información y a su vez conllevando a que, por ejemplo, tengamos que optar por caminar con las piernas más abiertas por ese miedo a tropezar.